Buenas noches amigos de YouTube, el señor Alien les trae dos creepypastas, espero y les gusten. Bueno, quisiera enviar un saludo en especial a mi gran amiga Adneri, y a ver cuando me enseñas a dar unas patadas, para dárselas, a tu amiga Gloria jajaja. Bueno, sin más que decir, comencemos. La paciente. Hace algún tiempo, hice mis residencias en el Seguro Social. Los turnos que tenía en el área de cirugía eran demasiado agobiantes y muy demandantes, había días que pasaba sin dormir y aún así me ponían a hacer cirugías a mí y a otros colegas y enfermeras. La demanda de los servicios médicos era enorme y el seguro no tenía suficiente capacidad para atender a cientos de enfermos que día a día llegaban. Recuerdo que estaba en el turno cuando me tocó operar a una señora con un caso grave de quistes en el hígado. Era una operación complicada y tenía pocas probabilidades de éxito. Y así fue, la señora no sobrevivió a la operación ya que tenía muchas complicaciones además del mal hepático. Recuerdo que eran las 2 am cuando la declaramos muerta en el quirófano. Tenía mucho agotamiento y me preparé para irme y dejar todo al turno, ya me había pasado de mi hora de salida y tendría que volver en pocas horas. Después de firmar formas y papeles, me dirigí al elevador para bajar al sótano. Al entrar noté que había una joven de aspecto juvenil con una de las batas azules que les dábamos a los enfermos. Supuse que era una paciente, tenía un aspecto pálido y enfermo, unas ojeras negras daban cabida a un par de ojos que se sumían en las cuencas de su cara. Iba descalza y eso, aunque inusual, no era extraño. Así que le comencé a hacer plática. ¿Cómo está hoy?, le pregunté con ganas de iniciar una plática. Bien doctor, ¿ya terminó? Me respondió sin mirarme, sí, gracias a Dios ya me retiro por hoy, tuve un día complicado, ¿tuvo una operación? Sí, ¿cómo lo supo? Por ahí anduve. Ah, ¿es enfermera o paciente? En eso el elevador se paró súbitamente en el 5.º piso y las puertas se abrieron, vi que venía alguien caminando por el pasillo para el elevador y sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda hasta los pies, e inmediatamente toqué los botones para cerrar la puerta del elevador y aplané varias veces para que bajara. El elevador comenzó a funcionar y sentí alivio. ¿Por qué hizo eso, doctor? Esa pobre señora venía aquí, me recriminó la joven sin mirarme a la cara. No me lo va a creer, pero a esa señora la acabo de operar y falleció hace una media hora, le respondí con temor y con asombro. Muy mal, doctor, repuso la joven. Sentí un poco de vergüenza y me comencé a sentir algo culpable. ¿Pero por qué? ¿Por no dejar bajar a un fantasma o a una alucinación por el cansancio que llevaba? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el elevador llegó al sótano y me dirigí a la salida. La joven que venía conmigo se quedó en el elevador y me miró con una mirada de reproche y tristeza. En ese momento un pensamiento me invadió. La joven también había visto a la señora. ¿Cómo era posible? Yo desde hacía algún tiempo tenía algo, una condición extraña que me hacía ver cosas y sombras, a veces personas, y se recrudecía cuando tenía un agotamiento extremo como el que tenía en ese momento. No me impresionó tanto, no era la primera vez, solo era ver y ya. Nunca tuve contacto con muertos o cosas así, me negaba, era un profesional de la salud, y por tanto esas cosas se contraponen a mi educación. En eso pensaba cuando me encontré con una compañera enfermera y tenía claras señales de haber llorado. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Por qué el llanto?, pregunté con preocupación. Mi hermana ingresó en la tarde por una peritonitis y tuvieron que operarla, todavía no sé cómo está, no sé si ya terminó la operación, por eso voy a cirugía a ver qué me dicen. Ah, ya voy de salida, vengo de ahí, ingresaron a una paciente hace unas horas. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosaura, mira, esta es su foto. En la cartera llevaba una foto de la hermana. No puedo describir el momento en que el piso se me tambaleó y una corriente helada me recorrió de pies a cabeza. La joven era la misma con la que venía en el elevador y con la que estuve platicando momentos antes. Quise decirle a la enfermera que la había visto. ¿Pero viva? No, ella había fallecido. Le dije que no sabía y que mejor que fuera a cirugía a preguntar. Después de eso me retiré a mi casa y descansé lo que pude. Al regresar algo extraño ocurrió en mí, tenía dudas. Si en realidad las personas que veía por los pasillos del nosocomio eran en realidad eso o ánimas que rondaban por ahí, sin darse cuenta que habían muerto.
Despedida. Me desempeño como médico general en una clínica de la Ciudad de México, y he visto un sinnúmero de situaciones tristes, milagrosas y hasta extrañas en las que la razón no les haya explicación. Hace tiempo, cuando realizaba mi servicio social en uno de tantos hospitales generales, conocí a un joven médico que, al igual que yo, realizaba sus prácticas en el mismo lugar. De trato amable y de sobrado interés por el servicio, de tal suerte que mantuve una estrecha y sincera amistad con él. Nuestros lazos comenzaron cuando estuve en el área de urgencias y posteriormente fui reasignada a otra área del hospital. Sin embargo, continuamos viéndonos, aunque con poca frecuencia por nuestros turnos. Fue hasta que un día que firmaba un pase de salida con la médico responsable del área donde estaba que sentí una rara sensación que no había sentido desde hace mucho. Era una opresión, un presentimiento de algo malo. Pero obvio no sabía que aquello solo podía significar que alguien cercano iba a morir o enfermar, y así fue. Apenas terminé de sentarme en una silla para mitigar la abrumadora sensación cuando una médico compañera de él entra en la oficina con una mala noticia. Mi amigo había sufrido un serio problema cerebral y se encontraba grave, de tal manera que lo internarían en el área donde estaba de turno y que estaría a cargo de la doctora que me firmaba el pase. Así de incierto era el destino, y eso me produjo una opresión en el pecho que me hizo estremecer de tristeza. Recuerdo que era un fin de año. La triste tarea de revisarlo me tocó a mí. Estaba en observación con sus ojos cerrados y hacía ruidos con su boca intentando decir algo. Sus movimientos eran torpes y no reconocía a nadie. El atenderlo era una tortura para mí. Sentía que me iba a derrumbar, y más porque en su condición no mejoraba. El diagnóstico era desalentador. Su cerebro tenía un daño progresivo e irreversible. Al paso de 2 agobiantes semanas, un 31 de diciembre que llegaba a mi turno, me informaron que mi amigo no lo había logrado y finalmente murió. Algo en mí se quebró, estaba abrumada y aguanté el llanto lo más que pude durante todo el turno. Al salir, lo primero que hice fue comprarle unas flores y llevárselas a donde lo estarían velando para darle el último adiós. Al llegar a la funeraria serían como las 2 p.m. y extrañamente no había nadie en las capillas velatorios. El lugar era muy lujoso, con muchas prestaciones para los dolientes. El estar en las salas era muy confortable y silencioso. Al estar frente a la sala donde estaba su ataúd, no evité sentir el aire helado que salía del clima y sentí que me empequeñecía al verlo ahí. Me fui acercando poco a poco y mientras caminaba una rara sensación me invadió de nuevo. No quería verlo tendido, pero sería la última vez que lo podría hacer. Decidí dejar las flores por un lado en un florero vacío. Era extraño, pero no había ninguna corona o arreglo como era lo habitual. Escribí una nota de despedida en un libro que había ahí para tal fin. Mientras lo hacía, un duro sentimiento de perdido hizo que me sentara en uno de esos cómodos sillones y lloré mi duelo. Tenía mis manos en el rostro y pensaba en el momento que conocí a mi amigo. Recordaba, y de pronto esa visión fue interrumpida por un crujir muy fuerte. Fue el sonido de algo romperse que me alertó, y al levantar la mirada no vi nada que se haya caído o roto. Me quedé en silencio y una vez más escuché el crujido. Entonces, para mi sorpresa, me di cuenta que el ruido venía del interior del ataúd. Aún no terminaba de digerir la impresión cuando escucho de nuevo el ruido. Pero esta vez noté que la tapa del féretro se movía como si algo en el interior tratara de salir. Eso hizo que me pusiera de pie alertada. Era imposible, eran mis nervios. Caminé lentamente hacia el ataúd para cerciorarme, y antes de que pudiera asomarme, escuché otro ruido atrás de mí. Al voltear vi que todo estaba apagado, la cocineta donde estaba una cafetera humeando, un par de baños cuyas luces permanecían apagadas. Al principio pensé que alguien había llegado, pero solo se escuchaban murmullos en el exterior. Estaba sola. Sentí un frío que me incomodó. La sala climatizada parecía un congelador y no podía subirle, así que me abrigué con mi saco y volví al sillón. Al darme la media vuelta, me quedé paralizada. Sentí por un momento que mis piernas no me respondían y que de un momento a otro iba a caer ahí desmayada. Mi corazón comenzó a latir fuertemente y sentí que se me salía del pecho.
Frente a mí, parado a un lado del ataúd, se encontraba él, mi querido amigo muerto. Permanecía estático, rodeado de una especie de vapor blanco que parecía envolverlo como una vestimenta etérea que llegaba hasta el piso. Su rostro era totalmente pálido, como si el color en él hubiera desaparecido y fuera un punto gris sobre la realidad. Sus enormes ojeras contrastaban con un par de ojos grises que se hundían en las cuencas de su cabeza. Y lo peor era ese semblante de tristeza y desorientación con el que me miraba fijamente. Esa sensación me invadió y sentí que quería llorar y gritar. Pero no de horror, sino de aflicción. El tiempo se detuvo para mí. No sé cuánto tiempo estuve mirando aquella visión fantasmal y mi cuerpo estaba pasmado. Sentí deseos de desmayarme, tirarme al piso o salir corriendo, todo al mismo tiempo. Tenía un conflicto interior al tratar de controlar mi terror, la impresión y la ansiedad de no saber qué hacer. Pasaron unos minutos y unas voces a mis espaldas hicieron que reaccionara de inmediato y volteara a ver de dónde provenían. Sentí una breve sensación de alivio cuando vi entrar a varias personas a la sala, al parecer familiares. Al volver a ver al ataúd, el ánima de mi amigo había desaparecido. Luego de dar el pésame a los familiares, poco a poco se fue llenando el recinto de personas. Estuve unas 2 horas en el lugar hasta que me marché a mi casa. Fue el peor fin de año de mi vida. Estuve de guardia en el hospital y al salir quería descansar. Eran las 2:30 am y apenas entré en mi habitación de nuevo me invadió esa sensación de intranquilidad y mi mente rememoró lo que había acontecido en la funeraria y desperté, en medio de la obscuridad y en el frío tremendo de mi cuarto. Y de nuevo estaba parado frente a mi cama, observándome con el mismo gesto de desconsuelo. Estático y con la misma vestimenta etérea. El borrón de la realidad que emanaba de él no me causó tanta impresión como la primera vez, solamente se presentaba y con la misma desaparecía. Así estuve como por 3 meses, sintiendo su presencia y a veces presentándose ante mí. En el hospital no había diferencia, a veces lo podía ver caminar entre los pasillos, apresurado, como si en realidad estuviera vivo e hiciera lo que cotidianamente hacía: revisar sus pendientes y atender enfermos. A veces notaba que se paraba atrás de mí o de los médicos encargados, como si en realidad estuviera atento de los procedimientos. Todo lo anterior estaba volviéndome huraña e intranquila. Siempre tuve una condición para ver o escuchar cosas, pero jamás ver literalmente el ánima de una persona materializarse como lo hacía mi amigo muerto. Era agobiante verlo a casi todas horas y en cualquier sitio. Desesperada y sin saber qué hacer, pedí ayuda para ayudarle a descansar en paz. Unas personas que se dedicaban a estas cuestiones me dijeron que lo primero que debía hacer era aceptar su muerte y le dejara de llorar. Era cierto, lo hacía casi a diario, como llamándolo y deseando que estuviera conmigo. Después, durante la noche, encendí una veladora blanca e hice una pequeña oración en la que me despedí de él y le dije que necesitaba que descansara en paz, que de verdad me dolía su partida, y le prometí que lo recordaría por siempre y que lo llevaría en mi corazón. Esa misma madrugada de nuevo lo volví a ver, parado frente a mi cama, silenciosamente, y luego de un rato de verlo, me di cuenta en que su rostro no había ese gesto de angustia, en cambio se veía tranquilo. Luego de unos segundos se desvaneció ante mis ojos. Nunca más lo volví a ver en mi habitación o en el hospital y siempre lo recuerdo con mucho amor y nostalgia. Bueno amigos, gracias por ver el video y llegar hasta el final. Dejen en los comentarios si quieren 2 vídeos con 3 creepypastas por semana, o un video de lunes a viernes, con una creepypasta. Espero y dejen sus comentarios para saber cuál prefieren. Sin más que decir, el señor Alien les desea buenas noches.